Las posturas correctas pues no existen, ¿no? Solo cuando nos exigimos, o sea, solo cuando hacemos un poquitito más de lo que podemos ahorita, pues es cuando mejoramos, ¿no? Nos hace más independientes y claro que nos deja hacer muchas más cosas, y no hablo de llenar nuestro día de hacer cosas, sino de disfrutar, ¿no? Hola, yo soy Dulce Rocío Cepeda, bienvenidos a Avanzando Podcast, un espacio para ser y estar mejor. El día de hoy está con nosotros Ángel Cortinas. Vamos a hablar de muchas cosas que seguramente te van a interesar. Vamos a hablar de ejercicio, de cómo mantenernos o perseverar en el ejercicio y no morir en el intento. Vamos a hablar también de lesiones, de fisioterapia y cómo las etapas del duelo inclusive entran también en una persona que está dentro de la fisioterapia. Pero bueno, sin más, sé que lo vas a disfrutar. Comenzamos. Hola Ángel, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Bien contento por la invitación y listo. Perfecto, excelente. En primer lugar, me gustaría mucho, bueno, ahorita detrás de cámaras platicábamos, tú eres fisioterapeuta y dentro de la fisioterapia hay cosas muy interesantes. A lo mejor quizá ya ahora ubicamos más esto, pero antes pues no mucho. Nos imaginamos quizá ejercicio, lesiones, pero abarca muchísimas cosas, ¿no? Que ahora ya quizá es más común. Pero para empezar, y bueno, vamos a ir desmenuzando todos estos temas, pero a ti particularmente, ¿por qué o qué te motivó para estudiar la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia yo la conocí en mi adolescencia. Realmente yo la conocí a través del deporte. Entonces, pues pasé muchas lesiones en las cuales yo conocía la manera en la que me ayudaba. En específico, pues jugué un tiempo fútbol profesional. Entonces, aquí mismo en la ciudad, pues con esas mismas lesiones, pues que es difícil lidiar con ellas, sobre todo porque en el ámbito profesional es tiempo que no estás disponible para jugar y te toman menos en cuenta. Entonces creo que eso me marcó mucho, y justo cuando terminé de estar en ese ámbito, pues decidí totalmente estudiar esto. Excelente, excelente. Y fíjate que ahorita me llamó mucho la atención que estábamos platicando acá detrás de cámaras y bueno, yo como tanatóloga, que hemos tenido episodios de todas las etapas que como personas vivimos cuando normalmente pensamos tanatología, cuando alguien muere, pero no, es alguien pierde un trabajo, alguien pierde o termina una relación, pero en la parte física, cuando una persona, ahorita que dices, por lesiones de repente te quedas pues inmovilizado o dejas de trabajar, dejas de estudiar, eso implica también un duelo. Yo creo que eso tú como fisioterapeuta me decías, lo ves muy claramente. Sí, y son cosas de las cuales yo me sorprendí, o sea, no sabía a qué me enfrentaba cuando decidí estudiar esto, pues porque yo conocí la pura parte del deporte, ¿no? Que bueno, ya después reafirmo que esa es la rama que más me agrada, ¿no? Pero pues también hay varias, y sobre todo en los lugares, en el lugar donde trabajo, pues que se ve de todo tipo de ramas, de todo tipo de pacientes, pues me doy cuenta que pues eso, o sea, partiendo de la primicia de que un duelo es una pérdida significativa, pues en este caso pues es perder una función, o sea, y eso de perder una función pues ya impacta directamente la cotidianeidad de la persona, ¿no? A veces, a veces pues es el mismo trabajo el que se pierde, pero a la vez hay que estar pagando servicios médicos. Entonces es muy complicado, y este tema de las humanidades pues siempre me ha llamado la atención desde mi casa ahí. Entonces es interesante ver en la fisioterapia todas esas etapas, pues, y ser nosotros quien acompaña como en primera instancia, pues. Claro. Fíjate qué bonito que la fisioterapia, que dentro de sí, la parte física, de acompañar, de ubicar el movimiento, la importancia para recuperarte de una lesión, qué tipo de movimientos o no movimientos ayudan o favorecen, pero la parte humana, yo creo que todos cómo agradecemos en la medicina, en toda esta parte que tú manejas, esa parte humana, ¿verdad? Y más, tú
estás trabajando en un consultorio, pero también tienes tu propio consultorio. Y me platicabas ahorita ya particularmente con el médico que te encuentras problemáticas como Parkinson, como embolias. Sí lo creo, vaya, qué complicado puede ser para una persona. Y sí creo que esas etapas se ven muy marcadas, ¿no? Como esa mejor negación, esta depresión, este no creerlo, este enojo. Y bueno, yo creo que a ti te toca muy de cerca vivir todo ello. Sí, o sea, en específico, no hablábamos mencionabas pacientes que cursan con Parkinson, pero también personas que tuvieron que ser operadas, ¿no? Pues posoperados pues de cualquier extremidad, ¿no? Cualquier segmento. Pues es difícil, ¿no? O sea, se escuchan frases todos los días de, pues es que si no me hubiera subido esa moto, o aquel, ya con groserías y todo, aquel que me atropelló, pues, entonces todas son esas fases que no todo es físico, ¿no? Pues sin embargo, se involucran completamente en el tratamiento, sobre todo al inicio. Sí, y en esta otra parte física, ¿no? Yo me pongo a pensar que así como atiendes personas que han pasado una enfermedad, un accidente, pero también me imagino personas, me imagino, no sé, tú me sacarás de la duda, que quieren a lo mejor hacer ejercicio y hacer el ejercicio adecuado. También tú les ayudas en esta parte, que es meramente por salud, por mantenimiento, por cuidado personal, también es esta parte de la fisioterapia que puede ayudar. Sí, o sea, la fisioterapia entra dentro de la resolución o el abordamiento de las lesiones, pero cuando no hay ninguna situación que resolver, también servimos o apoyamos como acompañamiento, ¿no? O aquella, y seguimos a las humanidades, aquella relación con el ejercicio que muchas veces es, pues, cambiada con ciertas experiencias que pueden ser lesiones, ¿verdad? Pero también experiencias pues del mismo deporte. Luego la persona no sabe cómo lidiar, o sea, luego no sabe que es una necesidad física, pues, así como comer, dormir, como la salud mental, es una necesidad y a veces es difícil considerarlo como algo necesario. Y en este punto, Ángel, creo que quizá muchas personas más hoy tienen esa conciencia del ejercicio como salud, pero no todas. Me incluyo, yo hasta hace poco que empecé a hacer una rutina, y es una rutina muy sencilla, y la empecé a hacer mucho por esta parte mental, emocional, después del COVID, que creo que fue un antes y un después de la pandemia, ¿no? Pero en este caso también, qué importante, como dices, es una rama también de la fisioterapia, ese acompañamiento, donde con tu experiencia profesional, a lo mejor las personas que no tenemos que no hemos tenido mucha perseverancia en ejercitarnos, qué padre es ir contigo y que te digan, bueno, sabes que a lo mejor esto te va a favorecer en esta etapa de tu vida en esto. No es lo mismo a lo mejor estar atendiendo a una persona que se lesionó o una persona que simplemente entras a una etapa de tu vida donde dices, oye, el médico me dice que yo ya tengo que tener más fuerza en el músculo para evitar fracturas. Todo esto me encanta porque también el ejercicio, como dices, está ligado inclusive hasta en el tema de la autoestima, ¿no? De sentirnos mejor como personas, en mi físico y emocionalmente. Ahí también tú le entras, digamos, como una especie de coach para esta parte también emocional y de autoestima. Sí, claro, o sea, no abordar esos temas obviamente porque pues es invadir otras áreas de la salud que no corresponden, pero como mencionaba hace un momento, en primera instancia nos tocan pues muchas, simplemente o recibir muchos comentarios o escuchar simplemente y no resolver mucho de lo que el paciente quiere expresar, ¿no? Y también creo que de ahí parte como mi forma de ayudar a las personas, o sea, simplemente que cada uno nos cuestionemos
el por qué hago ejercicio, ¿no? Pero muchas veces pues no sabemos por qué, ¿verdad? Entonces tal vez mi tarea pues es plantearte todos los beneficios que tiene el ejercicio como una necesidad, y esa necesidad pues se vuelve que te metas en el tema del autocuidado, ¿no? Y todo eso del autocuidado pues es un muy buen camino emocional y físico, pues tiene muchos beneficios. O la otra pues también pensar en lo peor y cómo en los hospitales la gente fallece antes por la pérdida de masa muscular que por la enfermedad por la cual están ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de factores pues hacen que el ejercicio se vuelva fundamental y un arma pues para vivir, ¿no? Wow, wow, me encantó. Un arma para vivir el ejercicio, ciertamente. O sea, qué lamentable, y tú debes de tener más claro esos datos, cómo en un hospital puede perder a lo mejor la vida alguien más por la falta de masa muscular que por la propia enfermedad. Eso sí cala de verdad, y es cuando hacemos conciencia de la importancia. Pues yo creo que el ser humano está diseñado para movernos, ¿no? Para ejercitar el cuerpo, y aquí siempre en avanzando me encanta decir que cuando movemos el cuerpo movemos la mente también. Eso es importante. Por ejemplo, también aquí en este tema, tú como fisioterapeuta, fíjate que hace poco escuchaba que cómo está cambiando esta percepción, porque antes tenías una lesión y lo primero es que inmovilizar, ¿verdad? Digo, me imagino yo que en algunos casos es necesario, pero recientemente escuchaba que no necesariamente es tan favorable, que a veces lo que se necesita es más bien empezar a mover poco a poco y con cierto peso. A ver, a mí explícame eso porque sí es muy interesante, ¿no? Como a veces, pues a la primera ya el yeso o la venda, y a lo mejor no sé si en lugar de beneficiar perjudica, ¿no? Sí, todo esto es gracias a que es muy nuevo, y mencionábamos también detrás de cámaras que muy nuevo puede significar 7, 10 años, pero para la ciencia eso es muy poquito, sobre todo por la, pues entre comillas, pero lentitud con la que avanza la evidencia científica, que de eso se rige todo. O sea, que en muchas personas todos los tratamientos han sido aplicados, y el hecho de que en la mayoría funcionen, que en la mayoría se encuentre un cambio significativo en el cuerpo, pues ya nos da luz verde a nosotros los profesionales para poder ofrecerlo como servicio. Pero no es hasta que hay mucha evidencia científica que podemos hacer esto, ¿no? Entonces, pues ha ido cambiando con el tiempo, como dices, y, y esto de inmovilizar o no inmovilizar, pues depende ahora mucho de la estructura que se dañó, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una fractura, o sea, un hueso que está roto, pues sí hay un tiempo en el que podemos inmovilizar. Sin embargo, ya han cambiado mucho los protocolos o las recomendaciones del área de la salud, como qué tanto tiempo. Y todo esto pues porque no solo es el hueso, sino todos los otros tejidos diferentes, como el músculo, ligamento, todos los que están alrededor de eso, que también se están adaptando a lo que le demandamos, ¿no? Y si le demandamos inmovilidad, pues será muy difícil movilizar, ¿no? Porque ya se adaptó a aquello que tú le demandaste más. Okay. Y por ejemplo, en tu práctica profesional, Ángel, ¿cuáles son esos retos que tú digas, hoy este es el mayor reto que me ha tocado con este paciente al que tú te has enfrentado? Pues sí me hacen mucho esa pregunta, pero va a sonar muy romántico, y a lo mejor sí lo es. Pues no son los casos físicos los que a mí se me hacen difícil, no me refiero como del ego, sino a veces es más complicado cuando la persona no sabe qué está haciendo ahí, pues, o cuando la persona necesita el ejercicio, pero pues es un adulto mayor y lo llevan, ¿no? En vez de que él vaya, lo llevan y no sabe qué está haciendo ahí y no quiere hacer nada, y entonces ahí se me hace más complicado.
pues porque todo el tiempo hay que estarlo convenciendo, ¿no? Después te enfrentas a que estás dentro de una institución y pues hay que sacar adelante eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo más complicado, cuando la persona no está un poquito dispuesta. O sea, pudiera estar dispuesta y confundida por lo que está pasando, ok, pero cuando de plano no... Que hay un rechazo, y a lo mejor podría ser parte de esa etapa del duelo, ¿verdad? En su dolor de algo que le sucedió, de una enfermedad que tiene que estar ahí, pues sí, es una parte que a lo mejor, ahora entiendo por qué dices que te toca ser también de alguna manera como hasta un tanatólogo acompañando en ese proceso a una persona ante una pérdida. Sí. Entonces hay que tener como mucha esa sensibilidad, ¿verdad? Y humanidad. Así que de verdad es admirable también lo que tú haces, porque, por ejemplo, este tipo de padecimientos que yo los he escuchado mucho frecuentemente, las hernias, y que en muchos lugares te dicen inmediatamente operación, ¿realmente con la fisioterapia se puede mejorar? Pues se valora, ¿no? Cada caso es diferente, sin embargo, es lo mismo de la evidencia científica, ¿no? Antes sí se decía, es que si tienes una hernia, pues olvídate de cargar cosas, olvídate de agacharte, olvídate de cargar el garrafón, y pues esas son palabras, así como hay cosas placebas que no son nada y hacen mucho, pues también hay nocebas, ¿no? Son palabras que van trascendentalmente ahí en la persona, pues. Entonces también es muy peligroso eso, y no solo por decir, sino la evidencia científica también va demostrando que sí se puede vivir con hernias. Hay cosas que se valoran, como que la hernia esté perjudicando a estructuras que son mucho más importantes que ese disco, que están alrededor, y si sí está perjudicando, pues ya es la cirugía. E incluso pues las cirugías también van evolucionando y ya no son tan complejas, a veces son menos invasivas que antes. Entonces todo esto le da un lugar bien grande a la fisioterapia, tanto para salvarse de una cirugía, como para prepararse para una cirugía, hacerse la cirugía, entrar y tener la garantía o la seguridad de que puede haber una buena recuperación después de la cirugía, y que no se vea limitada en sus actividades cotidianas. Exacto. A mí eso me encanta de la fisioterapia, porque no nada más es... yo al principio lo pensaba como exclusivamente alguien que se lesionó y necesita, pero ya después, poco a poco, me di cuenta que es también para alguien que simplemente quiere mejorar su condición física, quiere aprender más de cómo está mi cuerpo, o por qué de repente, oye, me empezó a doler o tengo cierta molestia, y entonces es como estar antes, durante y después, en caso de que hubiera un tema de cirugía, pero sino también antes, durante y después, en ese proceso de conciencia de nuestro propio cuerpo, de la importancia de movernos. Hace poquito escuchaba que, pues como sociedad ahorita, que tenemos el teléfono todo el tiempo con nosotros, que nos estamos convirtiendo en muchos casos personas estructuralmente débiles por malas posturas, y tanto a lo mejor que puede ser el teléfono también algo que nos quita aparentemente el tiempo para dedicarlo a ejercitarnos más, ¿no? Porque de verdad el teléfono puede ser muy adictivo. Entonces pensamos que no tenemos tiempo, pero a veces ese tiempo se lo estamos dedicando nada más así, estáticamente estar, y la postura, ¿cómo tú estás viendo esos casos? ¿Realmente sí nos estamos convirtiendo en alguien, en una sociedad más sedentaria? Porque también está la otra parte, que creo que hay mucho más conciencia de la importancia del ejercicio físico. Sí, creo que estamos también en una transición también de entenderlo, ¿no? Me gusta mucho poner en la misma mesa el tema como de la ecología, ¿no? O sea, a veces se vuelve una moda, y pues qué bueno que así empiece, por lo menos que esté el tema ahí en el aire, y que algunos pesquen algo que les convenga, pues bueno.
así también lo de las posturas, ¿no? Pues yo me atrevería a decir así como frase determinante, pues que las posturas correctas pues no existen, ¿no? Y, y no solo me quedo ahí para no dejar como, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, no? ¿Cómo me siento? Pues también es difícil. Pero también es entender, o sea, que nuestro cuerpo pues realiza esfuerzos durante el día y nos cansamos. Y cuando nos cansamos, pues el cuerpo tiene un mecanismo de defensa que se llama dolor, ¿no? Entonces, el dolor pues es simplemente una alerta, es un mecanismo de defensa que no siempre significa que está pasando algo o que ya pasó algo estructural en el cuerpo, pues. Es decir, si yo todo el tiempo trabajo sentado y me duele mi espalda al terminar el día, pues mi trabajo está representando demasiado para lo que mi cuerpo está preparado. Es decir, si yo me ejercito, mi trabajo a lo mejor soy tan fuerte que mi trabajo no representa tanto. Y qué padre poder llegar a la casa después del trabajo con energía, no agotadísimo, y disfrutar de mis hijos, de mi esposa. Me gusta poner mucho ese ejemplo, ¿no? Porque nos hace más independientes y claro que nos deja hacer muchas más cosas, y no hablo de llenar nuestro día de hacer cosas, sino de disfrutar, ¿no? O sea, cuando nos cansamos, pues no pensamos igual. Cuando estamos muy descansados, como nos ponemos muy lúcidos y bien amables, y todo cambia mucho el hacer ejercicio en ese sentido, en ser más fuertes cada vez. Nos vuelve, digamos, también más resistentes en, no nada más físico, sino emocionalmente. Y hace poquito escuché algo que me gustó, y quizá tú lo sabes muy bien por esto que nos estás platicando, de que de alguna manera hacer ejercicio, decía esta persona, es una especie de estrés porque generamos cortisol. Y actualmente el cortisol está muy mal visto y todo es como ejercitarnos, pero para estar presentes y bajar el cortisol. Pero esta persona decía es que en ciertos niveles el cortisol favorece muchos procesos físicos y emocionales. Entonces, hacer ejercicio, ese nivel de cortisol que se genera es sano porque nos hace más resistentes físicamente, lo que tú estás diciendo, y emocionalmente o mentalmente. Entonces, es como prepararnos o fortalecernos o estar más fuerte, no nada más físicamente, sino también mentalmente. Sí, incluso pues la manera en la que trabaja el cuerpo pues es a través de patrones, ¿no? O sea, desde que nacemos, así como aprendemos a gatear, así como aprendemos a leer, escribir, todos esos son patrones. Y es la razón por la cual el ejercicio es por repeticiones. O sea, el cuerpo necesita varias veces el mismo estímulo para aprenderlo. Es decir, si yo aguanto mi trabajo, si tolero, soporto estar mucho tiempo sentado, es porque también lo aprendí, porque hice ejercicios que se parecen a esas posiciones. Entonces, claro que hay un cambio muy, muy grande, pues. Esa es la manera en la que también nosotros guiamos el paciente de esa manera. Hay muchas estrategias pedagógicas del ejercicio que van desde que no es lo mismo que yo te dé indicaciones de haz 3 sentadillas, o que te diga 3 veces recoge esto del piso, ¿no? O sea, recoger algo del piso te va a recordar a ti cosas que puedes levantar de tu casa, ¿no? Y que es muy distinto a solo obedecer y que tú no estés participando, nada más yo que estoy razonando el ejercicio y te doy órdenes y tú obedeces, pues es muy distinto. Entonces también son estrategias que nosotros utilizamos para que pues la persona, en el buen sentido, pues no la queremos ver mucho tiempo en terapia, pues. Claro. Queremos que sea totalmente independiente y se le queden esos aprendizajes. Todo es de aprendizaje, y así como lo mencionas, no solo en fisioterapia, sino en otras, pues solo cuando nos exigimos
O sea, solo cuando hacemos un poquitito más de lo que podemos ahorita, pues es cuando mejoramos, ¿no? Ok, sí, y fíjate, hablando de personas que están mucho tiempo, mejor en una oficina o con jornadas de muchas horas, ocupados, ¿hay algún consejo que le pudiéramos dar? Porque, bueno, actualmente pudiéramos decir que hay más flexibilidad ahorita con eso del home office, ¿no? De tener o manejar tu tiempo, pero hay personas que no, que todo el tiempo están en una oficina y a lo mejor les requiere estar sentados mucho tiempo. Para esas personas que dijeras, tú sabes que hasta ahí mismo haz 2 que 3 sentadillas o recoge, haz como que se te cae el lápiz y te agachas. O sea, cosas sencillas que puedan estar más fuertes aún de que se necesite estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. ¿Hay algo que se les pueda recomendar? Sí, hay muchas cosas iniciales, ¿no? Que bueno, adelanto de que en algún momento va a representar muy poquito para el cuerpo porque te vas a adaptar otra vez, te vas a adaptar a lo que le demandas y el cuerpo siempre va a querer más, ¿no? Pero sí hay cosas iniciales, o sea, como los estiramientos, pues bueno, es una forma de relajar un músculo que está tensionado en ese momento, ¿no? Entonces, los estiramientos o cambiar de posición cada cierto tiempo, o sea, depende qué tan fuerte sea la actividad de tu trabajo, o sea, si de verdad es mucho tiempo sentado, pues bueno, pararnos, caminar un rato, o si es viceversa, ¿no? Todo eso es muy importante. El movimiento es más importante, y bien desde el principio mencionábamos que el sedentarismo, pues no conviene. Entonces, cada quien, claro, pidiendo ayuda, ¿no? Y para eso estamos nosotros, pero cada quien que se pueda cuestionar cómo le hago para cambiar de posición algo diferente de lo que mi trabajo me demanda, ¿no? Y ese es un buen paso también para descubrir, mira, sí funcionó y cómo el movimiento también es algo pues impactante en ese sentido. Claro. Ahora, cuando una persona acude contigo, Ángel, por una lesión, las lesiones por deporte, por ejemplo, se tratan entiendo yo, la fisioterapia es como hacer un tipo de ejercicio o fortalecer con, no sé, es meramente ejercicios para reparar ahí la parte que se afectó. No, es un poco más amplio. La fisioterapia es la combinación de utilizar los agentes físicos, se llaman, como calor, frío, la electroterapia, que es medio común. Okay. Más no se queda ahí, sino es la combinación de eso, la sinergia, vaya, de los agentes físicos con el ejercicio. Okay. Depende de las lesiones, hay lesiones en las que conviene puro ejercicio. Entonces, pues sí, es una línea muy delgada entre que los agentes físicos pues son más placenteros, ¿verdad? Y el ejercicio no tanto. Entonces, ¿cómo le hacemos para combinarlos? O cómo le hacemos para decir la verdad, ¿verdad? Porque lo placentero vende más Claro. y así. Entonces, es la combinación de los dos, la sinergia de esos dos factores lo que da éxito al tratamiento. Ok. En el tema, dijimos, el ejercicio es vital, ¿verdad? Estamos diseñados para eso, para movernos y como tú lo dijiste y me encantó, somos muy fuertes, ¿no? A veces es que nos la tenemos que creer que realmente puedo y salir un poquito de la zona de confort para empezar a exigirle más al cuerpo. Pero el tema de la alimentación, ¿qué papel juega también en la parte física? Mucho. Incluso hace rato que platicábamos de lo laboral, ¿no? Cuando batallo con las posiciones en mi trabajo, pues ahí también nosotros fisioterapeutas tenemos que ser muy honestos de que es muy importante el movimiento, pero no lo es todo, ¿no? O sea, también necesitamos de otras áreas como la alimentación, ¿no? Y pues ahí yo no pudiera hablar así con tanta determinación de ese tema. Yo pudiera hablar de mi experiencia, que estoy con nutrióloga, y pues he aprendido que la energía, sobre todo la energía, es lo que nos hace poder o no poder realizar el movimiento, ¿no? Y esa energía la adquirimos de los alimentos.
y no tanto como de, pues un café me da energía, ¿verdad? Pues sí, nos da energía, pero no nos da nutrientes, no nos nutre. O hay cosas que nos alimentan, pero no nos nutren. Eh, y claro que es fundamental. De hecho, ni siquiera pudiera poner una más arriba que la otra, o sea, así de crucial. O me estoy durmiendo, pues es la energía, ¿no? Me canso rápido, es porque no me muevo, pues a veces es por la energía, a veces es porque pues es que estás en ayunas, ¿no? Desayunaste bien temprano y entonces también la nutrición pues tiene pues muchas estrategias, sobre todo crear reservas de energía, o sea, por eso cuando vas con un nutriólogo hay comidas, comidotas y comiditas, ¿no? Hay cantidades pequeñas y esas son como una forma de estimular, es como pequeños ejercicios, pero ahora en cuanto a la nutrición, eh, para que salgan al quite esas reservas de energía cuando lo necesitamos, ¿no? Como un momento de estrés, ¿no? Que el cuerpo está en peligro, pues necesita energía también para poder ejercer todos esos sistemas que tenemos, ¿no? Entonces, es crucial las dos áreas. Sí, y ahorita que mencionas el estrés, me gustaría mucho preguntarte eso. Ese estrés emocional, ¿cómo tú lo ves que afecta en lo físico? Porque sí, ciertamente, yo creo que yo misma lo he experimentado y quizá mucha gente que nos escucha, como el estrés me puede generar de repente hasta ya me siento que no puedo ni voltear bien, quizá es una contractura, quizá realmente cómo ahí también es ubicar y el ejercicio, bueno, a su vez también me imagino tiene un impacto directo a que nos relajemos, pero tú ves eso también mucho en la práctica, cómo el estrés emocional puede tener repercusión en daños también físicos o lesiones, contracturas, no sé. Sí, a mí me agrada mucho observar pues, a la gente y sí, de hecho, incluso la evidencia científica se ha atrevido a determinar que el factor de estrés en algunas lesiones pues es el más pesado, o sea, es el causante. En algunas todavía no, ¿verdad? Pero si pues un accidente, pues obviamente no te lo causa el estrés, ¿verdad? Pero eh, hay muchas que sí. Y no solamente es decir porque estoy estresado me lesioné, sino hay una explicación, o sea, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando nos tensionamos de acá arriba, muy cerca del cuello, pues no siempre pasó después de un movimiento brusco, ¿no? O si pasó el movimiento brusco, pues no se entiende como que eso lo causó, a lo mejor fue el detonante, ¿no? Pero así rapidísimo, también porque es importante conocerlo, pues para que un músculo puede contraerse, o sea, cortarse, o puede estirarse. Entonces, eso es lo único que puede hacer el músculo. Una contractura, bueno, que ya se está debatiendo que no se diga así, pues es una tensión muscular que se mantiene ahí todo el día. O sea, el músculo ya no sabe cómo relajarse. Y todo eso lo podemos hacer por unas proteínas que se juntan y podemos hacer contracción. Pero eso lo rige sistema nervioso central. O sea, cerebro con nervios que van a esos músculos son los que rigen poder o no, contraer o relajar. Entonces, si un músculo está tensionado, pues está completamente confundido, pero ¿de dónde surge todo eso? Pues del sistema nervioso central. Es decir, pues el estrés va al sistema nervioso central. Pero no solamente el estrés, o sea, si no dormimos bien, sistema nervioso central. Entonces hay muchas cosas y esa es de las más comunes, ¿no? La tensión muscular, las famosas contracturas, pues es eso, es que el músculo no sabe cómo relajarse ya. Entonces muchas veces, la mayoría, pues sí, hay un factor de estrés. Y pues eso no siempre se observa, ¿no? También es algo que debemos nuestra área de oportunidad, ¿no? De los profesionales de la salud, que consideremos esos factores. Pues muchas veces nos concentramos en el síntoma, sin embargo, no le ponemos empeño en
en rascarle, a veces simplemente interrogar al paciente de dónde surge esto que está manifestando el cuerpo, ¿no? Ok, qué interesante. Qué interesante. Y ahorita que hablas del sistema nervioso central, ¿cómo escuchamos esta parte de relajarnos a través de la respiración, por ejemplo, ¿no? Dices, esa contractura que el músculo a lo mejor ya no sabe ni cómo porque está en una tensión constante. ¿Qué tan cierto hay? Porque, bueno, se escucha también ahora mucho que si el nervio vago, yo escucho mucho, ¿no? Que, pues ahorita que hablas eso, que los nervios, tú que le sabes muchísimo más a esto del cuerpo, que si estimulando las orejas, que si respirando de cierta manera, que si estimulando a través hasta de cantar, hasta de chiflar. ¿Qué tanta evidencia científica hay en esto, ¿no? De este famoso nervio vago que se supone que va a poner ahí en equilibrio al sistema simpático y parasimpático, ¿no? Sí. Pues realmente ese es un tema que hoy en día es muy debatido, ¿no? Y, y es difícil siempre concluirlo, pues porque son muchas áreas a la vez las que se abordan. Por ejemplo, ahí ya no estamos hablando tanto de movimiento, por ejemplo. Entonces, si yo fisioterapeuta quiero participar, después un psicólogo me dice, hey, pero me estás faltando el respeto y mi opinión vale o no. Y así todas las áreas se pueden ir metiendo, aunque pues ese es el mundo ideal, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Respecto a todo eso, tiene mucho que ver la opinión de cada profesional. Sin embargo, yo pudiera decir que siempre obedecer a lo que la evidencia científica dice el día de hoy, pues es lo mejor. Y más porque simplemente reduces el porcentaje de error. Es decir, si lo de las orejas, si pinchando alguna parte del pie, no hay mucha evidencia científica, o sea que ha funcionado en mucha gente, pero no tanta como para que la ciencia diga esto es muy bueno, ofrézcanlo. Creo que hay mucho porcentaje de error, ¿no? Y claro que a lo mejor son muy inocentes o a lo mejor no impactan tanto, pero creo que pues hacer lo correcto siempre será lo mejor. Entonces, si eso ayuda, o sea, también si yo juego tenis y me hace librarme del estrés del trabajo, pues es una ayuda, ¿no? Tal vez no soluciona porque pues el estrés está surgiendo en mi trabajo, ¿no? Entonces hay que tomar acción en algo del trabajo, ¿no? Pero si es una herramienta, bueno. Si lo venden como la solución, no creo. Entonces hay que ser astutos también. Exacto. No tiene nada malo. Sí, que eso yo creo que es la idea, ¿verdad? Crear conciencia, ¿verdad? Como dices, me encanta poder abarcar y ese respeto que tienes tú por todas las áreas y como dices, es el ideal trabajar de una manera multidisciplinaria, ¿no? De que a lo mejor, o sea, tú eres experto y profesional en tu área, que es esta parte del físico, el movimiento, y habrá otras ramas como la nutrióloga, la psicóloga, que se tiene que ver, pues como somos, creo que somos tan completos como seres humanos, integrales. Y sí, creo que totalmente de acuerdo contigo a que tenemos que vernos de esa manera también, ¿verdad? Como un cuerpo integral que definitivamente la parte mental me puede estar generando una tensión, pero también y a lo contrario, cuando tengo un problema físico, una lesión, por supuesto que afecta a mi parte emocional también. Sí, siempre lo mejor va a ser conocernos a nosotros mismos, ¿no? Eso ya es psicología, tanatología. Sí. Pero el autoconocimiento después nos hace capaces de seguir cualquier tratamiento de cualquier profesional de la salud. O sea, así la misma nutrición, o sea, la parte de la alimentación, pues
tiene que haber un porqué y un para qué muy sólido en nosotros para poder cumplirlo, ¿no? Así el ejercicio y así todo lo que nos propongamos. Sí, y me encanta que lo digas porque, y ya desde los antiguos filósofos, ¿no? Ya Sócrates nos decía hace cuántos años, conócete a ti mismo, porque sí creo que sí, es ciertamente, a veces, en muchas ocasiones podemos, y a lo mejor tú te has topado con esto, ¿no? De que pareciera que queremos o le depositamos al otro la responsabilidad de que me arregle, ¿no? y aquí ya corresponde a lo mejor a uno mismo entrar en ese proceso de conocimiento de que, a ver, ¿por qué me está afectando esto? ¿O por qué me afectó? ¿Qué necesito? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida? ¿Verdad? Sí, es muy común eso pues, quiero que me arregles, quiero que me soluciones esto que me está pasando, pero no quiero involucrarme, ¿no? Entonces, pues se vuelve algo difícil también para nosotros, pues poner todo el conocimiento ahí, pues es complicado también. Sí, y en tu experiencia profesional, ahorita nos decías cómo hay personas que literal las llevan, o sea, y están ahí, es difícil, pero en las personas que tú atiendes, podrías decir, hay personalidades o más complicadas para poder ayudarles en su recuperación, o en general más bien depende del por qué están ahí el que a lo mejor no favorece la recuperación más rápido. Pues sí, pudiera destacar, no, o sea, no en concreto algunas pues personalidades o estereotipos, pues, pero sí, creo que hay muchas cosas, hay muchas características de las personas peligrosas, ¿no? O sea, eh, aquellas que están acostumbradas a que les hagan todo y ahora tienen que involucrarse por ellos mismos, pues difícil. O aquellas que nunca le han puesto atención a su cuerpo en ningún sentido, pues difícil también. Y así, similares a esos o derivados de esos, pues es complicado. Sin embargo, en lo personal no me desmotiva tanto, pues porque pues o sea, todos necesitamos atención y todos necesitamos un momento donde nos escuchen. Entonces me atrevo como a hacer eso, así como que a todos nos sirve y a todos nos gusta, y de ahí surgen después por eso se menciona que la fisioterapia es trascendental, ¿no? Porque los aprendizajes de ahí luego se reflejan en otras áreas de esa persona, y pues es bonito, aunque no se den cuenta que fue ahí, es bonito luego ver cómo van pues evolucionando esas personas. Claro, qué bonito, fíjate, y creo que sí, el poder contribuir para que una persona salga fortalecida, no nada más de una lesión o de la parte física, sino que a lo mejor ni cuenta se dio, pero ahí a lo mejor fue que empezó su proceso de autoconocimiento, puede ser, porque entendió que, bueno, por qué me dolía o de dónde viene o qué puedo hacer, y es ir comprendiendo tu cuerpo desde lo físico, y eso te lleva, como decíamos, también a comprender tu parte emocional o mental, por qué reacciono de esta manera o por qué me costó tanto trabajo. Y esto creo que es lo bonito del ser humano, de esa manera en que estamos compuestos como engranaje, o sea, está nuestra mente, está nuestro cuerpo, están nuestras emociones, está nuestro espíritu, y todo tiene, pues todo está de alguna manera impactando como los sistemas, ¿verdad? Un sistema, si una partecita no funciona, pues va a impactar a la otra. Y ahorita que mencionas de a lo mejor personalidades que dices pueden ser difíciles, ¿por qué? Porque a lo mejor no están acostumbrados a esforzarse o no están acostumbrados a ellos particularmente a hacer las cosas, sino que me los hagan. Entra esta parte de la voluntad, ¿no? Que yo siento que es algo tan importante como seres humanos, esa voluntad de hacer, de querer y de determinar hacer las cosas, y particularmente en el tema del ejercicio. Creo que es un factor muy importante para mantenernos, porque
¿Quién no? A lo mejor de los que nos está escuchando, yo misma, ahora sí me inscribí al gimnasio, me metí a la clase de no sé qué, y bueno, no, pues no, es que híjole, y ahora hace frío y ahora tengo no sé qué cosa que hacer. La perseverancia en el ejercicio, ¿qué nos podrías tú como a lo mejor darnos ahí un poquito de luz? ¿Qué podemos hacer para, pues sí, mantener esa motivación, voluntad para perseverar en algo que es de tanto beneficio como el ejercicio, el ejercitarnos, ¿no? No, pues yo pudiera decir al respecto que los comprendo completamente, ¿no? O sea, yo también batallo con eso, o sea, es una lucha de día a día, pero creo que pues son cosas de humanos, ¿no? O sea, no somos robots y eso también es, pues es lindo, o sea, también es lindo saber que somos, los humanos somos muy cambiantes y también tenemos esa parte de que aunque nos lo propongamos y aunque hagamos cosas robotizadas o hábitos robotizados, pues hay hay una inconstancia, pues no todos los días nos sentimos igual. Ese tipo de cosas medio misteriosas de por qué somos así, pues bueno, hay que aceptarlo también, ¿no? Pero creo que mientras esté el motivo, o sea, también lo he escuchado que pues estar motivado no es estar así animoso, ¿verdad? Es tener motivos, simplemente eh, tener esos motivos muy claros, muy sólidos, pues claro que nos hace tomar decisiones así como no voy o voy y hago un poco, ¿no? Y creo que desde ahí empieza el cambio. Cuando en los días donde no queremos, pues hacemos algo o modificamos, no hacemos lo mismo, pero hacemos algo y nos movemos, que es lo importante. Claro, me gustó, fíjate, qué diferente es estar motivados y que obviamente, ¿verdad? Como dices, encontrar los motivos porque a veces en esa exigencia que nos queremos poner, me gustó esa parte de verlo, esa flexibilidad de decir, bueno, pues ahora no siempre vamos a sentir lo mismo, pensar lo mismo, estamos en un proceso cambiante todo el tiempo como seres humanos, no es lo mismo a la edad de los 10, 20, 30, 40, 50, 60, pero lo bonito es de que siempre teniendo esos motivos, a lo mejor clarificar esos motivos sin esa rigidez de que tengo que hacerlo y después apuntarme y señalarme juiciosa así de como el peor juez de que por qué no lo hice, mejor decir, bueno, es normal, soy cambiante, soy humano, ¿verdad? Me tengo paciencia, me voy conociendo y a lo mejor quizá eso nos ayuda a, volvemos al tema, ¿no? Conocernos más, entendernos más y por lo mismo pues permanecer más en algo que de antemano sabemos que es muy bueno. Sí, casi como que porque nos visualizamos pues ya poder hacer ejercicio todos los días y sin batallar, ¿verdad? Pero tal vez si mi meta es que la mayoría de los días yo haga ejercicio, pues cambia todo. Pues porque cumpleaños tu familiar y obviamente no vas a hacer ejercicio, ¿verdad? Y no por eso te fallaste a ti mismo y nos autoflagelamos, como dices. Entonces, pues creo que también ser astutos en cómo planteamos los motivos o el objetivo es importante. Claro, ahí va otro tip, ser astutos en plantear nuestros objetivos, porque hasta eso, ¿verdad? Qué importante, porque, por ejemplo, en Año Nuevo, yo creo que es cuando más, en enero se llenan los gimnasios, todo el mundo acude contigo para que le digas qué hacer, o a lo mejor cómo, pero después va pasando, son como cosas muy hechas, ¿no? De que este año voy a empezar, voy a iniciar, pero si tenemos esa astucia, que me gustó mucho, la palabra lo encierra muy bien, de decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo puedo permanecer? ¿No? Sin esa rigidez, con una flexibilidad y astucia, me encantó. Hay algo que me gustaría mucho preguntarte, Ángel, si realmente de las lesiones que tú tratas o las personas que llegan contigo, ya sea con el consultorio médico o en tu consultorio privado, se ve más lesiones
por gente que se ejercita y a lo mejor no lo hizo correctamente, o por personas que todo lo contrario, que a lo mejor no han ejercitado su cuerpo y ya traen un deterioro de algo que su cuerpo más bien necesita implementarle, inyectarle ejercicio y movilidad. Pues sí tengo una respuesta, pero es muy, muy difícil determinarla porque pudiera decir de ambos, pues porque son dos extremos y donde aquellas personas que no se mueven, pues cualquier movimiento repentino, como mencionamos, es algo que no está preparado el cuerpo en ese momento y llega la lesión, ¿no? Sin embargo, aquella persona que es muy activa, pues habrá que ver con qué motivos se está haciendo el ejercicio y muchas veces tenemos la incapacidad o no tenemos la capacidad de detenernos, ¿no? O aferrarnos. Si dormí 2, 3 horas, pero mañana tengo que hacer ejercicio y voy y lo hago con la misma intensidad, pues el cuerpo tampoco está preparado en ese día, en ese momento, para esos esfuerzos, pues no hubo un descanso, estoy en ayunas, estoy estresado, todos esos factores que son muy difíciles de controlar todos al mismo tiempo. Sin embargo, también las lesiones son parte de... Yo voy a hablar por mí, yo he experimentado que cuando me he lesionado, pues también ese detenerme es un aprendizaje también para mí. O sea, que es cuando más frustradamente estaba haciendo lo que estaba haciendo y hay que detenerse, ¿no? Y luego pues me lesiono y termino estudiando eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas buenas también en la parte de lesionarse y pues como en todo, ¿no? Cuando tocamos fondo es cuando más aprendemos también. Entonces, bueno, a la pregunta, pues yo diría que el sedentarismo, simplemente porque la mayoría no hacemos ejercicio, simplemente por esa estadística, de que en la mayoría no hacemos y listo. Pero los dos son extremos donde hay muchas lesiones, simplemente. Qué interesante. Y sí, ciertamente yo creo que como por estadística, como dices, hay muchísimas más, son muchísimas más las personas que a lo mejor no se ejercitan. Y aquí va la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué consejos nos podrías dar tú para a lo mejor las personas que nos están escuchando y quieren iniciar una vida de ejercicio, pero dicen, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo mejor? Pesas, caminar, correr, bailar, o sea, ¿qué sería ese consejo? Ya dijimos, pues ser claros en por qué lo hago, qué me motiva, una motivación que lo acabas de decir y lo has repetido, y es que es verdaderamente te trae muchos beneficios a nivel físico, emocional, decías, hasta la autoestima, hasta ver la vida de otra manera. Pero alguien que está queriendo empezar este proceso de movilidad, de ejercicio, ¿qué consejos le podríamos decir para que se anime? Sí, pues creo que encontrar una actividad física que guste, eso es primordial. O sea, cuando algo nos gusta lo podemos mantener y hacer por mucho tiempo. Ya si de plano no, porque sí hay gente que es que no me gusta nada, ni nadar, ni caminar, ni trotar, y menos el gimnasio, pues buscar hacerlo acompañado también pudiera ser una muy buena estrategia, pero que sea individual, ¿no? O sea, que sea una búsqueda individual de poder encontrar, pues porque es una necesidad para mí, una actividad física que guste y que tenga los beneficios que estoy buscando. Y pues están los deportes, pero también están las actividades recreativas, ¿no? Pues de todo. Claro, y volvemos al tema de autoconocimiento, ¿verdad? Que la persona busque qué es lo que le favorece a ella, a él en particular, ¿no? De decir, bueno, me gusta la naturaleza, pues salte a un parque y camina o trota, pero sobre todo eso me impactó mucho como iniciaste, Ángel, de que en los hospitales se mueren más las personas por debilidad muscular que por la propia enfermedad.
de verdad, ¿cómo impacta eso? Sí, y todo es debido a que el músculo, o me regreso un poquito con la nutrición, pues el músculo entre más capacidad de vencer una resistencia, y por eso yo le echo porras al entrenamiento de pesas, de fuerza. O sea, vencer una resistencia, cargar algo, hace más capaz al músculo. De tal manera que luego cuando hay un esfuerzo menor, pues no se cansa tan rápido. Y así se desarrolla la masa muscular. Entre más podemos vencer resistencias, se hace más masa muscular. Pero ahí en el músculo, pues hay muchos procesos donde se almacena energía. Es decir, todo lo que le sacamos provecho de los alimentos, mucha parte va al músculo. Son unos procesos de células que después se convierten en energía y podemos contraer y relajar, y eso significa movernos. Entonces, pues también luego relacionado con la diabetes, o sea, muchas cosas pasan en el músculo, pues, de tal manera que tiene que haber cargas, tiene que haber esfuerzos por encima de lo que es capaz ese músculo para mejorar y para ser mejor. Es muy injusto, en específico lo del hospital, es muy injusto porque es mucho más rápido como lo perdemos que como lo podemos ganar. Pero pues eso así, misterioso, pero así somos. Es muy rápido, como 3 días de hospital a veces representa mucha pérdida de masa muscular, y pues que tardaste meses en lograrlo, ¿no? Es muy injusto, pero pues entre más lo trabajemos, pues mayor, pues no queremos estar ahí en ese momento, pero mayor posibilidad de aguantar más días en el hospital, por así decirlo, que pues nadie estamos exentos de eso. Así es. Híjole, pues de verdad, amigos, ya lo saben, a dormir bien, a alimentarnos bien, a conocernos más, a ejercitarnos, y bueno, también no tenerle miedo a las pesas, porque nos volvemos más resistentes, no nada más físicamente, sino también emocionalmente. Ángel, me gustaría mucho que nos dijeras dónde la gente que nos está viendo, nos está escuchando, dónde te puede encontrar. Tú tienes tu consultorio. Ángel Cortinas está aquí en la ciudad de Tijuana, entonces, bueno, quien esté aquí alrededor de La Baja, San Diego, pues él está aquí. Pero que te quisieran, a lo mejor, no sé si manejas algunas redes, que inclusive hay gente interesada en alguna dudita que le haya quedado, que quiera preguntarte algo, ¿dónde te puede encontrar? Sí, con mucho gusto les puedo contestar lo que gusten. En Instagram, mi cuenta de Instagram es angelc.fisio. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto. Ok, él es Ángel Cortinas y ya lo dijo, en Instagram es angelc.fisio, ¿verdad? Ahí en Instagram. De todos modos, en el episodio se va a quedar grabadito ahí tu cuenta. Y pues bueno, de verdad ha sido un gusto poder platicar contigo, conocer más, aprender más de toda esta maquinaria perfecta que tenemos como nuestro cuerpo, y conociéndolo yo creo que lo queremos más y por lo mismo lo vamos a cuidar más. Así es. ¿Algo más, Ángel, que nos quieras decir? No, pues muy agradecido por ustedes por recibirme muy bien. Y pues nada, contento y dispuesto a cualquier pregunta y duda. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Amigos, pues nos escuchamos en la próxima. No duden en recomendarnos. Si multiplicamos esto, a más personas vamos a beneficiar. También te invito a que nos sigas en nuestras redes como Avanzando Podcast con Dulce Rocío Cepeda. Estamos en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima.